Bienvenidos, hoy me acompaña Christopher Barrios, él es experto aquí en Scandia, México, sobre todo lo que tiene que ver con portabilidad, ahorita me lo estaba platicando sobre los planes privados de pensión, entonces es todo un tema, pero hoy vamos a hablar particularmente sobre qué conviene más, comprar o rentar, pareciera la pregunta del millón porque muchas veces no sabemos ahí qué hacer. Y yo creo que tiene mucho que ver, ya lo iremos desarrollando a lo largo de esta plática, así que aprovechen para compartir este Facebook Live y mandarnos sus dudas, que vamos a tratar de darles alguna respuesta en este momento. Pero tiene mucho que ver también con cómo nos vamos a preparar o cómo estamos ya ahorrando si queremos comprar una casa o de plano no tenemos ni un quinto y entonces cómo voy a solucionar el tema de la vivienda, ¿no? Así que, Cris, muchísimas gracias por estar aquí, qué gusto. Gracias, Claudio. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, perdón, a todos. Y es un gusto que podamos compartir y sobre todo espero que sea un espacio donde que podamos aprovecharlo y que nos ayude a tener una mejor planeación financiera, que al final del día yo creo que es la base de cualquier objetivo que podamos tener durante el largo de nuestras vidas. Así es, y muchas veces creemos que el tema del dinero, ahorita lo platicábamos siempre, ya van a empezar a hablar estos de su dinero y entonces qué flojera, pero todos tenemos una relación con el dinero día a día y yo siempre les digo, si no nos llevamos bien con el dinero, bueno, desde que despierto ya estoy de malas porque tengo que pagar cuentas, porque no me han pagado, porque es quincena y ya tuve que pagar todas las deudas y entonces ya no me quedó nada. Y cuando hablamos de cosas más de largo plazo, como en este caso es comprar una casa o definir en dónde voy a vivir, pues por supuesto necesitamos una estrategia que no nada más es me alcanza para este departamento, ok, incluso los temas ahora de me voy a compartir con alguien más para que me salga como más barato, pero también hay que construir un patrimonio. Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras tú como experto, ¿cuáles son los beneficios que ves de rentar y de comprar una casa? Yo creo que son dos. Yo creo que más bien se va a adaptar o va a depender de las necesidades de cada una de las personas. Todos definitivamente y usualmente tenemos en la cabeza que el sueño de nuestras vidas es crear un patrimonio. Y a menos de que vengamos de una familia de padres con mucho dinero, usualmente la manera en la que podemos acceder a tener una casa va a ser a través de un crédito hipotecario. Ventajas de tener una casa propia, por supuesto que está comprobado históricamente que tiene una plusvalía, que es dinero bueno, que es un bien inmueble que a lo largo del tiempo va a tener un mayor valor. Ayer escuchaba a un experto también en el tema que decía que además puede ser una especie de inversión como cadena, porque a lo mejor inicias con una casa pequeña, pero tiene una plusvalía, después la vendes y compras una grande y terminas viviendo a lo mejor en una mansión. Exagerado un poquito en las palabras, pero vamos, es una manera de Claro, poder de ir hacer creciendo una tu inversión. patrimonio. Exactamente. Por supuesto, esa es yo creo que la mayor ventaja, que es algo tuyo, es algo propio y es algo con lo que vas a poder tener, vamos, como decían nuestros padres y abuelos, un techo Algo seguro, seguro. exactamente, vamos, nadie te puede sacar de ahí. Las ventajas de rentar también puede ser el hecho de que si tenemos un trabajo en el que a lo mejor nos muevan constantemente de locación, pues finalmente, sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México y sabemos lo caótico que puede ser el tráfico, una de las ventajas de rentar puede ser que puedo tratar de buscar, ya sea a través de tener roomies o de una renta propia, en caso de que ya tenga una familia, pues estar cerca del lugar donde laboro y definitivamente o sea, no sufrir por el tráfico nos ayuda a tener una mucho mejor calidad de vida, Claro, repito, sobre todo los que vivimos aquí en este justo caos de la de la Ciudad de ciudad. México. Ahora, también es importante considerar, como bien dice Chris, las necesidades, pero por otro lado, se nos hace muy fácil pensar en ese sueño de tener nuestra propia casa y cuando salimos al mercado, adquirir una casa, sobre todo en la ciudad, hay ciudades que son muy caras, particularmente la Ciudad de México, está muy caro, ¿no? No sé si tú tengas más o menos datos sobre en cuánto están oscilando el costo de algún departamento y cuánto nos queda la mensualidad, ¿no? Porque ahí ese es un tema. Muchas veces, a veces decimos, es que pagar una renta es echar el dinero a un costal o a un barril sin fondo, pero bueno, pues al final yo digo, tampoco es así porque pues estás utilizando una casa, o sea, es un techo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos ya de pagar una renta comparado con la mensualidad de una casa en las mismas proporciones, pues no estamos hablando de las mismas cantidades. No, definitivamente que no, y yo creo que le diste al punto importante.
La Ciudad de México yo creo que al día de hoy está sobrevaluada. Yo creo que como todas las grandes capitales del mundo en general, y es muy, muy costoso adquirir un bien inmueble si queremos vivir de una manera céntrica. Ujú. Hace un par de meses estuve ayudando a uno de mis clientes a hacer precisamente planeación financiera con respecto al tema de su crédito hipotecario y esta persona quería adquirir en la colonia del Valle. Encontramos en 38,000 pesos el metro cuadrado. Wow. Vamos, por departamentos de 70, 80 metros cuadrados que te cuestan ya 3 o 4 millones de pesos. Y de Ujú. ahí para arriba, vamos, porque realmente pues está asombroso lo que puede llegar a costar un departamento en la Ciudad de México. Mm. Y ese es un punto importante también a considerar, que para poder yo llegar a adquirir un crédito hipotecario voy a tener que requerir muchos, valga la redundancia, muchos requisitos, poder cumplir muchos Cumplir. requisitos importantes. El primero es que debo estar bien en buró de crédito. Va a ser fundamental. Ujú. Siempre tengo como en la cabeza que tenemos muchas etapas económicas durante nuestra vida. Y en los 20, en un mundo de Caramelo Rosa, película de Disney, cuando salimos de la universidad y empezamos Ujú. a trabajar, y digo mundo de Caramelo Rosa porque conozco gente que trabaja desde los 15 Sí, años. claro, claro. Pues solamente entre los 20 años empezamos a que todo lo quiero gastar. Y quiero comprarme todo, porque quiero el teléfono nuevo, y quiero el coche nuevo, y quiero todo esto. Y a veces cometemos sin querer errores financieros que pensamos que no van a tener una repercusión en el futuro. Y decimos, se me hace fácil, pues ya no le pagué a mi compañía de celular algunas mensualidades porque me enojé porque yo no me gasté Eso esos. que ellos decían, ¿no? Y Exactamente. ya no pago. Y el Chin. problema es que a veces por una deuda así de pequeña tengo una mancha negativa en el buró de crédito y es posible que no sea sujeto de crédito. Lo primero es tener nuestro buró de crédito bien para poder acceder a un crédito hipotecario. Lo segundo que tengo que tener en mente es que debo de tener un enganche. Claro. Yo no puedo llegar simplemente a decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero un DEPA de 3 millones de pesos, por poner un promedio, y esperar que el banco me financie el 100% de ese bien inmueble. Y que ya hay bancos que lo hacen hasta un 95% son los que te llegan a financiar más, pero siempre, siempre digo, abonando a lo que estás comentando, es muchísimo más caro comprar cualquier cosa que sea, desde un celular hasta una casa, a través del crédito, que tener un ahorro o una estrategia de inversión que te permita decir, no solamente tengo el 5% del enganche, sino que tengo un 30%, ¿no? Sobre todo porque pensemos que el enganche mínimo ideal que deberíamos tener para un bien inmueble es del 20%. Uh-huh. Pues, siguiendo con el ejemplo de un DEPA de 3 millones, ya son 600,000 pesos los que debería por lo menos tener ahorrado. Contestando también a tu pregunta, vamos, el costo de la mensualidad. El día de hoy hay un poco de variación de banco a banco, va a depender muchísimo del costo anual total, el famoso CAT Uh-huh. que vayamos a tener, porque eso es importante. No nos fijemos en la tasa, porque lo que llegas a un banco y lo que vas a ver es la tasa. Te ofrece una tasa a lo mejor del 9%. La tasa en realidad no define el costo final, lo define el CAT, que es Claro. con todas las comisiones, el seguro que tengo que pagar en caso de que llegue a fallecer, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pensando en un CAT promedio del 12%, que es la realidad del día de hoy, yo voy a pagar aproximadamente 1,100 pesos por cada 100,000 pesos de financiamiento, 11,000 pesos por cada millón de pesos que lleguen a financiarme. Eso quiere decir que si yo decido comprar este departamento de 3 millones y di 600,000 pesos de enganche, me están financiando 2,4 millones de pesos y voy a pagar alrededor de 25,000 pesos de mensualidad. Uh-huh. Vamos, ya de entrada tenemos que tener en cuenta que ya es un golpe fuerte seguramente de Claro. dinero. Una de las mayores ventajas en la actualidad es que si nosotros tenemos formada una familia, ambos trabajamos. Y los bancos nos permiten mancomunar ingresos siempre que podamos comprobar una relación, una situación de matrimonio para poder afrontar ese tipo de situaciones. Pero aún así ya son 25,000 pesos de hipoteca siguiendo este ejemplo. Claro, y en este caso, que se recomienda que el 30% de tu ingreso sea a deudas, pues si estás hablando que 25 ya estás comprometiendo solamente al pago de la hipoteca, olvidémonos de auto y tarjetas de crédito y demás, pues necesitarías tener un ingreso, aunque sea mancomunado, de por lo menos 75,000 pesos, ¿no? Pero además no solamente es una recomendación, es una de las reglas bancarias, el famoso 3-1. Exacto. Si yo voy a quedarme con una hipoteca de 25,000 pesos, yo debo de comprobar, sea individual o familiarmente, por lo menos ingresos de 3 veces el monto de la mensualidad, porque si no, no voy a ser sujeto a ese, a Así ese es. crédito o a ese financiamiento. Y además consideremos otra cosa, vamos a pagar
rondan un poquito o varía un poquito el tema de los plazos, pero todas las hipotecas rondan entre 180 meses, que son 15 años, y hasta 240 meses, que son 20 años. Vamos, es una decisión importante, porque al final del día, y así funcionan los créditos, los primeros años de vida de un crédito hipotecario es cuando más intereses voy a pagar, es cuando más me cuesta el dinero, en realidad, que es el costo del dinero, tener este bien inmueble. Y lo importante es tener como una buena planeación y ser congruentes realmente con que si en este momento puedo o no realmente acceder, o me Claro. conviene o no acceder a un crédito hipotecario. Porque así como puede ser un sueño y puede ser una gran ilusión tenerlo, al final los sueños y las ilusiones se pagan con la cartera. Sí, claro. Y hay que ser Sí, te congruentes puedes con lo quedar que... ahí atorado a la mitad del camino y pagaste solamente intereses, ¿no? No, y efectivamente, estuve haciendo una proyección precisamente jugando ayer un poquito con una amortización de crédito hipotecario y un crédito hipotecario de 3 millones de pesos, dando el enganche mínimo del 20%, podremos terminar pagando 6.2 millones de pesos por ese DEPA de 3 millones de pesos y por ese financiamiento de 2.4 millones de pesos. Vamos, Sí, o sea, es el doble de lo que... sí, o Y incluso un muchas poquito veces más. ni la plusvalía te va a dar el costo que terminaste pagando finalmente, ¿no? Exactamente, lo que es ideal, lo que es importante en realidad y la magia de poder acceder a un buen financiamiento es el enganche. Claro. Es donde partimos realmente de poder ser, que el sueño no se convierta en pesadilla y es el tema del enganche. Y entre mayor enganche podamos acumular o tener para el crédito hipotecario, finalmente menor será vamos, el préstamo que me van a hacer y por consecuencia la tasa de interés que tendré que pagar. Eso es fundamental. Y para poder conseguir un buen enganche, no hay de otra. Hay que tener planeación financiera. Claro. Es la base que tenemos. Y los invito a que hagamos una introspectiva. Pensemos cuánto sabemos, pesos y centavos, cuánto ganamos la quincena pasada. Y si no tenemos ese dato exacto en la cabeza, hay algo que estamos haciendo mal, ¿saben? Claro. Porque como bien lo decías, cuesta mucho trabajo ganar nuestro dinero. Y estamos haciendo las cosas bien porque salimos temprano en la mañana, atravesamos muchísimo tráfico, manifestaciones, no sé si recuerdan, encuerados en Reforma a veces, Sí. ¿sabes? Para llegar, Las lluvias de la salida como ayer. ayer comenzó durísimo, para llegar temprano a nuestro trabajo y hacer lo que hacemos bien de manera profesional. Y es increíble que seamos los primeros en demeritar o desvalorizar el ingreso que Claro. estamos generando. ¿Qué es fundamental y qué les puedo invitar? Lo primero que debo de hacer es un presupuesto familiar o un presupuesto personal. Tengo que saber a dónde se está yendo mi dinero. Es el punto número uno. Vamos, al día de hoy hay muchísimas aplicaciones en Internet y para los teléfonos no podemos hacerlos. Yo soy un poquito más de la vieja escuela y me gusta llevar un Excel. Sí. Pero si nos sentamos y hacemos un Excel de ingresos menos ¿Cuánto gastos, gano, cuánto gasto? de gastos fijos, se van a sorprender que Excel va a decir que nos sobran varios miles de pesos al mes de acuerdo a nuestros ingresos. ¿Dónde están? Claro. ¿Quién sabe? Y es cuando nos damos cuenta que nos estamos robando a nosotros mismos. Vamos, ¿por qué? Porque no sentimos que no vale, pero esos 50 pesos extras del café o del refresco o de la salidita del viernes con los amigos, de esos famosos gastos hormiga, se van acumulando y al final del día es dinero que ya no estamos viendo en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque 50 pesos hoy no me duelen. Pero si Sí, son, pero ya cuando lo acumulas, claro, si te 50 diarios son vuelves... 1.500 pesos al mes, que son 18,000 pesos al año, que son 180,000 pesos en 10 años. Sí, claro. De dinero que no me dolió gastar. Exactamente. Planeación financiera yo creo que es el punto número uno. Y la segunda es que tenemos que entender que para lograr estos sueños, sobre todo sueños tan importantes como lo puede ser nuestro patrimonio, hay que ahorrar. Hay que ahorrar y hay que invertir, porque el ahorro por sí solo además no genera nada. Tenemos un factor en todos los países del mundo que se conoce como inflación. La inflación la podemos entender como el encarecimiento de los precios o bien la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el peso que hoy compra algo el día de mañana ya no lo va a comprar. Claro. De ahí que es muy importante que cambiemos el chip de solamente ser personas que ahorramos a pasar a ser inversionistas, en donde mi estrategia de inversión por lo menos debería de pagarme la inflación, para que el peso que compre algo compre exactamente lo mismo durante 1, 2, 5 o 10 años más adelante. Y de esa manera empezar a acumular un enganche. A ver, ahorita vamos a ahondar en ese tema. Les doy la bienvenida a todos los que se están sumando en este Facebook Live porque ya se nos están aquí acumulando los comentarios. Estamos platicando con Christopher Barrios, él es experto aquí en Scandia México, sobre pues planes de inversión, todos los temas fiscales, cómo les saco mayor provecho a lo que tengo. Y tenemos, por ejemplo, aquí una pregunta de Edgar, dice, acabo de salir de la universidad y quiero empezar a ahorrar para rentar, pero soy muy malo, ¿recomiendan algún plan
de ahorro con asesoría financiera, pues estás con los expertos, estás con los meros meros, porque justo cuando hablamos del tema del enganche, yo les quiero comentar algo y es independiente digamos, yo no soy experta pues en estos temas, pero es súper importante que si ustedes se van a comprometer a comprar una casa a 20 años, pues quizá dedico mis primeros 10 a ahorrar a través de la inversión para que cuando yo llegue con el banco, pues voy a tener más lana acumulada que me va a permitir que mis mensualidades me queden muchísimo más manejables a un menor plazo y por lo tanto no voy a terminar pagándole al banco tantos intereses, que yo no tengo nada en contra de los bancos, pero si nos podemos ahorrar ese pago de intereses, pues hay que hacer una estrategia inteligente desde, como ahorita que nos comentaba nuestro seguidor, para que sea desde ahorita y cuanto antes, pues es mucho mejor. Si estás saliendo de la universidad, pues ese es el mejor momento de ponerte a ahorrar, ¿no? Definitivamente, y sobre todo ponerle nombre y apellido a ese ahorro. Es fundamental, porque cuando ahorramos simplemente por ahorrar, ese dinero lo vamos a gastar en la primera rebaja o oferta que tengamos en un centro comercial. Vamos, porque generalmente y lamentablemente como mexicanos compramos mucho por impulso. Llegamos y, ay, sí, me gustó, pues lo compro y ya veo cómo lo pago. Y si tenemos un ahorro que no tiene nombre y apellido, pues ese ahorro se va a ir a pagar esa cosa que probablemente no necesitábamos. Pero cuando le ponemos nombre a ese objetivo y empezamos a acumular, yo creo que nos puede empezar incluso a apasionar, Uh -huh. porque todo suma. Es increíble como, ay, me sobraron 250 pesos más este mes, que pensamos que podría ser nada. 250 más, más 500, más un cachito del fondo de ahorro, más un cachito del aguinaldo o del bono anual o cualquiera de las prestaciones que pudiéramos tener de acuerdo a nuestro tipo de trabajo, va acumulando, va sumando y al final del día, en el transcurso del tiempo, nos va a ayudar a crear un mejor patrimonio. Hay que centrarnos en la realidad, y bien lo dice Edgar, no se hace de la noche a la mañana. Claro. Vamos, hay que tener paciencia, pero que el sueño no se pueda cumplir el día de hoy no significa que no se vaya a cumplir, porque al final del día vamos a necesitar dónde vivir. Y hace rato, Clau, decías algo importante, el costo de la hipoteca contra el costo de rentar. El día de hoy, idealmente, uno pagaría más o menos el 0.55% del costo del bien inmueble en renta. Eso quiere decir, y siguiendo con el ejemplo del DEPA de 3 millones, que si yo comprara el DEPA de 3 millones y doy enganche mínimo, pagué 25,000 pesos mensuales de hipoteca, pero yo vivía en el mismo departamento y gozar de los mismos beneficios de ese A través de la departamento, renta. me costaría más o menos 16,500 pesos. Eso quiere decir que tengo una diferencia más o menos de 9,000 pesos extra. Para toda la gente que está restando y dice, no sé cómo salir de esta bolita de nieve, les diría, no se frustren y entendamos que si el día de hoy accediéramos a un crédito hipotecario para vivir con la misma calidad que estamos viendo al día de hoy, el mismo tipo de bien inmueble, hay una diferencia extra que tendría que pagar, que en mi opinión deberíamos de trasladarla totalmente al ahorro en inversión, Claro. para que de esa manera se empiece a acumular el dinero, podamos acumular un enganche y ahora sí podamos ser sujetos a adquirir el crédito hipotecario. Oigan, estos consejos que nos está dando Cris, de verdad, apúntenlo con letras de oro, a ver qué van a hacer con esta información, porque de verdad vale muchísimo cuando van a tomar una decisión sobre rento, compro. A veces nos quedamos con la idea de que justo rentar es muy caro, estoy tirando el dinero a la basura, pero podemos rentar una vivienda que no podríamos pagar a través de una hipoteca porque nos queda un monto más alto, o en este momento decido no hacerlo porque mi estrategia es diferente. Ese excedente que voy a tener, mejor me dedico a invertirlo, que es un pasito más allá del ahorro. No solamente me voy a quedar con él abajo del colchón, sino que voy a poner a trabajar ese dinero para que cuando yo ya llegue en unos 5 o 10 años a querer comprar una casa, pues por supuesto ya tenga un dinero ahorrado que pueda abonar para el enganche. Como les dije, siempre es mucho mejor pagar a través del ahorro, va a ser más barato que a través de la inversión. Y ahí es muy importante considerar lo que estamos platicando, hacer una estrategia sobre en dónde estoy parado y plantearse metas, porque muchas veces no tenemos la cultura del ahorro, no nos sintamos culpables, todos estamos en mayor o menor medida en diferente conciencia sobre este punto, porque no nos enseñaron tampoco. Ahí estamos avanzando sobre este tema, pero es muy importante ponernos metas de corto plazo para poder empezar a ahorrar, ¿no? Decir, ¿con qué me voy a pagar las vacaciones de diciembre? Vayan ahorrando desde ahorita para las vacaciones de diciembre en lugar de dar el tarjetazo, porque nos sale mucho
mucho más barato. Y entonces, cuando cumples tu primera meta a través del ahorro, de verdad la satisfacción es muy diferente al regresar después de 15 días de shopping o a veces ni 15 días, ¿verdad? 4 o 5 días en la playa y llegas hasta el cuello con todo lo que tienes que pagar de deudas. No, y bien lo dices, hay muchas definiciones de inversión, claramente, por muchos lados, pero la que más me gusta de invertir es dejar de percibir un bien en el presente para recibir un beneficio futuro. Y hay que entenderlo así. Al día de hoy hay que sacrificar algunos gastos, sobre todo gastos innecesarios, para que el día de mañana podamos tener o podamos cumplir esa meta o sueño que al final del día lo que nos va a traer es satisfacción y alegría. Por romántico, perdón, que esto suene, pero Claro. así es como funcionamos. Importante además ser buenos consumidores. A veces les pregunto a amigos o clientes, oye, si tienes necesidad de un crédito, ¿a quién se lo pides? Y me contestan, al primero que me lo dé. Lo firmo y se acabó. Y lamentablemente eso está mal. Porque si el día de hoy a lo mejor yo tengo una relación con algún banco en específico, porque ahí me pagan la nómina, porque ahí manejo la chequera, etcétera, está bien y seguramente podré tener algunos beneficios, pero es importante también comparar. Claro. No dejarme ir con el primero que me diga sí, porque podría resultar que no necesariamente, financieramente hablando, sea la mejor opción. Y repito, al final del día es un compromiso que voy a adquirir por 15 o 20 años. Claro. Vamos, va a ser, vamos, quizás el 30% o 20% de mi vida voy a estar pagando ese compromiso. Ujú. Es importante que me cueste lo menos posible. Al final del día, entre menos me pueda costar, es mucho mejor. Y la receta perfecta es asesorarse. Al final del día, de repente estos temas como de finanzas y de créditos, amortizaciones, inversiones pueden sonar un poquito complicados y además como aburridos. Siempre digo que cuando estamos viendo las noticias en la noche y llega la sección de finanzas es cuando le Ya le cambiamos cambias. para ver cómo va la comedia. Entonces, asesórense. No Claro. tenemos que volvernos ahora expertos en finanzas personales o expertos. Sí deberíamos serlo, pero vamos, Sí, te puedes acercar es con, correcto. con quien ya sabe y ya tiene experiencia en este tema. Marcos Marroquín nos ha hecho varias preguntas. Gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros. Y nos pregunta que cuál es el plazo más... Ah, bueno, esa pregunta es de Kim. Dice, ¿cuál es el plazo que consideran ideal para un crédito hipotecario? Pues yo pensaría que definitivamente bueno, los bancos funcionan así o los créditos funcionan así. Entre mayor plazo sea el crédito, el que sea en realidad hipotecario personal, hay un mayor riesgo de impago, porque podría pasar muchas más cosas en 20 años de lo que podría Claro. pasar en 10. Entre mayor riesgo de impago tenga, entre mayor plazo tenga, más costoso va a ser el crédito hipotecario. Entre menor plazo me comprometa del crédito, por supuesto la tasa va a ser menor. ¿Por qué? Porque tengo un menor riesgo de impago. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? No es lo mismo pagar 3 millones de pesos en 20 años que pagarlos en 10, por ejemplo, Sí, que claro, serían altísimo. exactamente. Y tiene que ver mucho con lo que platicábamos hace un momento, el costo del dinero y la regla del 3-1. Lo que me va a quedar de mensualidad, debo de por lo menos comprobar ingresos netos, o sea, después de impuestos, por 3 veces ese monto de la mensualidad. El plazo ideal, híjole, depende de la circunstancia Claro. de cada persona. Mi recomendación es, entre menor plazo pueda sacar algo, es mucho mejor. Importante tenerlo presupuestado, porque Claro. hoy puedo firmarlo por estar muy emocionado y después a lo mejor no puedo pagarlo. Claro. Y eso sería realmente tirar. Eso realmente sí es Eso tirar sí es, dinero, claro. dinero a la Y, basura. y lo que decimos es, si un banco, por ejemplo, te da hasta un plazo máximo de 20 años, entonces yo decir, bueno, me voy a comprometer 20 años a dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a la compra de una casa, entonces la mitad del tiempo la voy a dedicar a través del ahorro y la inversión con una estrategia y el resto, entonces sí, financiarme, que el crédito por supuesto es bueno, pero hay que utilizarlo pues de manera inteligente, ¿no? Y como les decía aquí, Marcos nos dice, ¿dónde puedo checar el total del crédito que tengo de Infonavit? Según estoy con Banco Banorte Siglo XXI, pues directamente en el Infonavit, Sí, ¿verdad? correcto. El estado de cuenta, no sé si te refieres, Marcos, al crédito o más bien al ahorro que tienes en Infonavit. Hay que entender que el saldo de su cuenta de vivienda nos aparece dentro del estado de cuenta del Afore. No lo tiene el Afore, lo único que hace Infonavit es ahorrarse de mandarnos un estado de cuenta y lo que hicieron fue hacerlo homogéneo y ahí nos aparecen las dos subcuentas, pero ahí puedes consultarlo. En caso de que no sepas cuánto ahorro tengas, también puedes entrar directamente a la página del Infonavit, pones tu número de seguridad social, si no sabes cuál es, en cualquier recibo de nómina te aparece tu número de seguro social, tu nombre completo, número de seguro social en la página Infonavit y te va a aparecer el saldo de su cuenta de vivienda, que además es un punto importante, porque cuando hablamos de adquirir un crédito hipotecario no solamente es el enganche,
Se vienen gastos notariales que podrían ser entre, vamos, en un buen escenario 4% y un terrible escenario hasta un 10% sobre el valor del bien inmueble. Esto lo define además cada notaría. Entonces hay que sumarle un poquito más al tema del enganche, los gastos de investigación para ver si somos sujetos o no de crédito y ese tipo de cuestiones también pueden, el saldo de su cuenta de vivienda de Infonavit nos puede ayudar a amortizarlas. Hay veces que se nos olvida que está ese dinero ahí y de repente volteamos años adelante y puede haber 200,000, 300,000. Conozco gente con 800,000 pesos ahorrados que decían, no tenían ni idea que eso estaba ahí porque no lo tenían en el radar. Al final del día, todo suma, en tema de las finanzas, todo suma y es importante, como decíamos, tener una buena asesoría para saber de qué lado puedo sacar más y dónde me puede convenir acceder a estos recursos. Claro, y llévense de tarea, como siempre les digo, investigar en dónde tienen su Afore. Muchas personas no sabemos ni en qué Afore, bueno, no sabemos, no, yo sí. Clemente nos dice, ¿qué conviene más ahorrar para comprar una casa? Ay, Dios, yo estoy aquí apretando. O ahorrar para construir una casa mientras está rentando. Pues yo creo que tiene que ver con con tu situación personal, ¿verdad? Totalmente, y sobre todo que el día de hoy, vamos, ya es complicado encontrar, si es en la Ciudad de México, es complicado encontrar un terreno. Y si lo es caro y aparte es el hecho de construir y levantar. Una de las ventajas a veces de estas constructoras que hacen multidepartamentos es que al final, al construir tanto, tienden un poco a abaratar los costos. No es que sea económico, pero probablemente sea mucho más económico que tener que construir la casa. Al final del día va a depender muchísimo de los sueños de cada uno de nosotros. Claro. Sí, hay quien dirá, ay, yo sí la quiero construir como la he visualizado siempre, que tenga tal y tal cual cosa, pues entonces, pero en cualquiera de los dos casos, pues nuestra recomendación sigue siendo tener un dinero ya contemplado para que no comprometas tus ingresos ahí con una deuda por anticipado, ¿no? O pedir un préstamo, sí. Dice Erika, quiero invertir en una propiedad, pero no me alcanza, aunque puedo tener un crédito Cofinavit, tengo miedo de endeudarme con el banco por los altos intereses. ¿Qué me recomiendas? La realidad es que no solamente es el hecho de si puedo o no comprar una casa, también es importante cuándo decido hacerlo. Me voy a poner un poquito financiero aquí, pero todos los países del mundo tenemos un banco central. En el caso de México es Banco de México. Y todos manejan algo que se conoce como la tasa de referencia. El mandato principal de un banco central de cualquier país es regular la inflación, o sea, el costo de dinero, que no se encarezca mucho la vida. Y ese es el principal objetivo de Banco de México. Como hemos venido de años donde la inflación ha sido históricamente alta, lo que hace Banco de México es aumentar la tasa de referencia. Es por eso que si al día de hoy vamos a un banco y vemos que la tasa se te está pagando el 8,25 bruto, porque hay que restarle impuestos, pero ponemos una tasa del 8,25, que es la máxima histórica que tenemos en el país. ¿Esto qué? ¿Por qué me importa? Aunque se traduce. Lo que nos está diciendo Banco de México es, hoy no te gastes el dinero porque entre menos gastes, menos consumo hay por consecuencia, encareces menos la vida y ahórralo conmigo. Guarda tu dinero porque hoy te estoy dando un premio mayor, te estoy pagando más por invertir. ¿Cuál es la consecuencia? Que al levantar la tasa de interés, y repito, hoy estamos en máximos históricos desde que existimos como país México, que es 8,25%, se encarecen todos los demás créditos. Véanlo en su tarjeta de crédito, véanlo en su crédito personal, en el crédito de nómina y en los créditos hipotecarios. Hoy un crédito hipotecario, un costo anual total real rondará el 12,5-13%. Incluso Infonavit tiende a ser el más costoso de todos, puede llegar hasta el 14% de crédito. Hoy me cuesta más pedirlo. ¿Y cuando quiero pedir dinero? Pues cuando me cueste menos, no cuando me cueste más. Por eso es importante el timing. Mantener la tasa de interés, la tasa de referencia tan alta también es imposible porque frena el consumo y eso puede provocar recesión. Y creo que todos hemos escuchado que ahorita traemos un escándalo en redes sociales de que si estamos o no en recesión. ¿Qué va a pasar? México tiene que empezar a bajar las tasas. Y cuando empiece a bajar las tasas, paulatinamente se va a empezar a abaratar el crédito. Y es cuando probablemente me convenga ahora sí hacer una buena planeación, sentarme, asesorarme y ver que me cueste menos que este crédito que de lo que probablemente me costaría el día de hoy. Claro. ¿Y qué hago mientras? Pues ahorrar, ¿no? Me pongo a ahorrar, me acerco con los expertos y puedo diseñar un plan, una estrategia de ahorro para para seguir el siguiente paso que es la inversión y empezar a generar rendimientos que no es más que poner a trabajar mi dinero y que mientras yo ando haciendo otras cosas, ese dinero esté generando más, ¿no? Para yo poder alcanzar mis metas
de una manera mucho menos costosa como lo es el crédito y a través pues, de mis propias de decisiones inteligentes en relación a mis finanzas personales. Eso es muy importante, decisiones inteligentes. Los temas de dinero no se deben de llevar a cabo con el corazón, se deben de llevar a cabo, repito, con la cabeza porque los paga la cartera. Así es, pues les agradezco muchísimo, Chris, no sé si tengas algo más que agregar. No, se me vino una frase a la cabeza, lo dijo Gabriel García Márquez. Es mentira que la gente deja de perseguir sus sueños porque envejece. Envejecemos porque dejamos de perseguir los sueños. No dejemos de hacerlo, persigámoslo, pero a esos sueños pongámosle nombre, objetivo y planeémoslos. No Claro. nos volteamos en una vuelta de nieve negativa con el tema de intereses, pagos, etcétera. Hagamos una buena planeación financiera. Acérquense a nosotros, pregunten, preguntar no cuesta, no tengan miedo y al final del día tomamos, como bien lo dices, Clau, decisiones inteligentes con respecto a lo que va a ser nuestro futuro financiero. Pues muchísimas gracias, Chris. De verdad que fue una clase de esas que a muchos nos hubiera gustado tener en ese momento en el que estamos pensando en qué vamos a hacer con nuestro patrimonio. Y nunca es tarde para aprender de estos temas. Aquí en Hablemos de Dinero, pues ya saben que siempre estamos tratando de llevarles a ustedes la mejor información para que tomen mejores decisiones, que les lleve a tomar el control de su dinero pues de una manera con la que nos sintamos bien. No hay por qué estar peleados con el dinero. Pues es producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Hay que aprenderlo a usar. Y pues aquí les vamos a seguir compartiendo muchos tips. Siempre es un placer estar en Escandia. Muchísimas Al gracias. contrario, Clau, por el Gracias espacio a y saludos a ustedes. todos. Nos vemos pronto. Bye Hasta bye. luego.